Hola, eh, me termina La Casa de Hojas y esta es la segunda vez que grabo porque la primera vez que grabé me salieron 40 minutos de vídeo. Eh, a ver, La Casa de Hojas es una metanovela, eh, es decir, es un libro dentro de un libro, concretamente este libro, escrito por un tal Johnny Truant, que es uno de los personajes, y Zampano, los otros de los personajes, Zampano. La novela trata sobre. A ver, el tal Johnny Truant es un tipo, es un tatuador eh, que vive en torno a los 90, si no recuerdo mal. Y nada, el tipo se encuentra las notas sobre una especie de ensayo que hace el tal Zampano, que es un tío más viejo, eh, que, que se encuentran las notas en el piso del señor este que muere. Y nada, se encuentran cosas raras en el piso del tipo del Zampano. Entonces Johnny se termina obsesionando un poco con esas notas, empieza a repasar sobre ello y bueno, el ensayo de Zampano está escrito sobre un documental que escribe, o sea, que graba un reportero, un fotoperiodista, un tío que estaba en zonas de guerra y tal, sobre la mudanza de su familia y él mismo a una casa nueva, como en Virginia, una movida así, no sé. De hecho, no sé ni siquiera si te llegan a decir el sitio de la casa. La cosa es que nada, el tipo, como experimento, porque es lo que hace toda su vida, pues como que distribuye cámaras por toda la casa y tal, para grabar la experiencia de la familia adaptándose a la nueva casa y demás, y a estar un poco más unidos. Y empiezan a pasar cosas raras en la casa. Solo voy a decir una de las cosas raras que pasan, que es la primera que se menciona en el libro, que es lo que llaman el pasillo de los 5 minutos y medio, que aparece, bueno, Navidson, que es como se llama el reportero, aparece grabando una puerta en una pared, tiene una ventana a su derecha, sale por ella, rodea la casa por detrás de lo que sería la puerta, vuelve a entrar por otra ventana en una toma continua, vuelve a enfocar a la puerta y cuando abre la puerta lo que hay es un pasillo aparentemente infinito, oscuro, que lo graba dentro del pasillo y son 5 minutos y medio, creo, por eso el nombre. Pero bueno, en cualquier caso, ese pasillo no puede estar ahí, por lo que dice la física eh, que conocemos. Entonces, derivado de eso y de otras cosas que pasan en la casa que nos voy a contar, eh, pues Navidson empieza con su personalidad obsesiva de investigador, empieza a obsesionarse un poco con la casa y bueno, la casa en sí no es tan importante para la trama como lo es la reacción de los personajes a la historia que se cuenta alrededor de la casa. Es decir, eh, lo que ocurre con los. Creo que el gato está haciendo algo en la cocina, no sé qué es, por eso me distraigo. Lo que ocurre en la casa es una de las historias, pero realmente se están contando 3 historias, más o menos, o las historias de varios personajes. Los principales son Navidson y su familia. Eh, Zampano hasta cierto punto, aunque no se habla tanto de él, y Johnny Truant. Y lo importante realmente de la novela es más bien un estudio de personajes. Mejor que el de El hombre en el castillo. Bastante mejor, en mi opinión. La cuestión es que, bueno, a partir de cómo van escribiendo los personajes en la propia novela, vas descubriendo cosas sobre su personalidad y cómo su pasado les ha afectado y tienen distintos traumas y historias detrás. Es un libro denso. A mí me ha gustado. No me importaría leérmelo otra vez más adelante, con más atención a ciertos detalles. Hay un montón de fechas y tal a los que no he prestado atención, porque el libro es gigante y son 700 páginas de libro. Y, y eso es un poco denso. Es súper interesante por lo que os conté un poco por encima, pero bueno, os voy a enseñar. Hay un montón de cambios de formato y cosas, ¿vale? En este libro. Hay fotos, hay movidas raras a lo largo de todo el libro. Y todas estas movidas raras tienen sentido. Esta novela se categoriza como novela ergódica, creo que se dice,
que es un tipo de novela relativamente moderno que implica al lector forzándole a hacer un esfuerzo, creo que la definición de Wikipedia decía exactamente significativo, para atravesar el libro. En este caso, pues te transmite o claustrofobia o espacios muy abiertos o cosas así a base de maquetar las páginas de una forma o de otra. Pero es que además, como los personajes, eso por un lado, la parte de la maquetación, el motivo es ese, y es muy interesante en ese sentido. Hay una parte que mola un montón, que básicamente el libro está escrito como en 3D. No voy a decir cómo, pero pues si os lo leéis porque es una sorpresa, pero mola un montón. No tiene un impacto en la narrativa, tiene un impacto en la percepción que tienes tú de la narrativa. Eso es guay. El tema es que es un libro denso, de navegar, no tanto de leer per se necesariamente, aunque en torno a la mitad del libro se me estaba haciendo un poco denso, no sé si porque estaba cansado o whatever, pero bueno. No se lo recomendaría a todos. Se lo puedo recomendar con cierta seguridad a Dani, que probablemente le parezca denso, pero como ha jugado a Control seguramente le interese, porque Control, el videojuego, está basado en parte en esta novela, y de hecho, según me la estaba leyendo, estaba viendo bastantes cosas que tienen bastante relación con lo que hace Control. Para los que no conozcan, Control es un juego sobre movidas paranormales, está guay. Eh, Se lo puedo recomendar a Ceci. No sé si el tema le va a interesar. Es un poco rollo terror y tal, pero más que nada porque como se lee los libros como si los pasaba por una lijadora, pues yo creo que no se le va a hacer largo. Eh, y a Lara, quizá, porque creo que le gustan los libros raros. Son los únicos que creo que tengo ciertas garantías de que probablemente os gusta la novela esta. Está escrita en inglés, además, eso es un poco handicap también. A mí me ha sido sorprendentemente fácil leerla, lo cual me congratula, porque pensaba que me iba a costar más, pero parece que subió de nivel con el inglés, así que guay. Y nada, sin hacer spoilers, realmente no puedo contar mucho más. Me ha gustado un montón. Conceptualmente me parece cojonuda. Eh, las interpretaciones de la historia son en internet. Según me termina el libro, me metí en internet. Hay un subreddit y hay gente que está posteando cosas constantemente. Hasta ayer, de hecho, había post. Había una referencia, por lo visto, hay una referencia a este libro en Cyberpunk 2077. Muy fan. Así que. Y cuando estaba escuchando el diálogo, digo, sí, es en efecto una referencia al libro. Entonces, nada. Me metí a ver qué decía la gente y a ver qué comentaban de lo que sería el final y de distintas cosas del libro. Me encontré otro artículo, por ejemplo, de un tipo que ha ido. Hay un montón de referencias a novelas y a libros y a estudios y a papers, muchos de los cuales son ficticios. Pues hay un tipo que se estaba leyendo la novela otra vez y que estaba haciendo una lista con enlaces a los libros y tal, porque dice que se los quiere leer. Y estaba referenciando cuáles eran de verdad y cuáles eran de mentira y tal. Entonces, es ese tipo de libro, es un libro que te va a dejar un montón de comentarios después y te va a dejar dudas y quizá si eres el tipo de persona que le gusta hacer eso, te lo vas a querer releer del tirón. O si no del tirón, quizá más adelante. Más que nada para ahora que sabes de qué va y qué es lo que viene a continuación, pues probablemente te vas a fijar en otras cosas como las fechas en las que ocurren las cosas o cosas así. Eh, y nada, en cuanto a las teorías, a mí me gusta representar e interpretar el libro como que la casa realmente existe y los eventos que están ocurriendo en la casa son reales. Pero hay mucha gente que lo está interpretando como medidas súper psicológicas, que no sé qué. Sinceramente, la mayor parte de los comentarios que he leído sobre este libro son de gente flipándose que te cagas y convirtiendo el libro en una movida referencial de sus propios traumas personales, algunos de los cuales pueden tener cierto sentido, pero una de las teorías que leí era sobre que uno de los personajes violaba a su madre y que era una historia sobre violaciones incestuosas, que es como, bueno, no. O sea, quiero decir, aparte, una respuesta a esa teoría era de un tío que decía, el autor ha dicho varias veces que esto es una historia sobre... O sea, que el libro está fuertemente influenciado por su relación con su madre y con su padre. Quiero decir, no sé, el señor en principio no parece que sea mala gente, ¿sabes? No sé. Esa teoría ya os digo que yo no le veo ningún sentido. No. Decía que el texto constantemente tenía
como figuras fálicas y no sé qué. Esto yo creo que es un problema de la cabeza del quien teorizó esta movida. Pero bueno, eso, que este libro da para muchas teorías y para bastante conversación realmente. Y bueno, no, es que no me puedo meter en mucho más realmente, porque si no os puedo reventar la historia y realmente merece la pena que os la leáis. Si, como esto ya son 10 minutos, no lo quiero hablar nada más. Esto es como la review sin spoilers. Si sabéis que no os lo vais a leer porque os resulta denso, porque... Ah, no se puede leer en digital, ¿vale? Por eso os comento que os lo puedo dejar. En castellano las copias están disparadísimas de precio. La última vez que lo miré estaban a 1.200 euros una copia en Amazon. En castellano, una puta locura. Y en la propia página oficial, que tienen algunas copias en inglés y en japonés y tal, la de japonés cuesta $400. Porque claro, como no se edita, están carísimas. Entonces, bueno. Entonces, no lo busquéis en... Si lo encontráis en digital, pasadme la copia, os digo si os lo podéis leer ahí o no, porque es muy importante el formato y es muy importante los colores y tal. Si estáis seguros de que no os lo vais a leer porque creéis que no es vuestro libro, pero os llama la atención la temática o lo que sea, o habéis jugado a Control o queréis jugar a Control o lo que sea, y queréis saber qué coño cuenta el libro, decídmelo y puedo grabar otro vídeo haciendo spoilers fuertes y contando cosas más internas del libro, de los personajes y demás. Y creo que lo voy a dejar aquí. Así sobre los personajes os diré que el Johnny Truant me cae más o menos bien y la historia es bastante interesante, es el que más desarrollo tiene y tiene varios giritos que están chulos. Zampano no se elabora mucho, la historia sobre la familia de Nightson es interesante también por las relaciones que tienen entre ellos históricamente. Y otra cosa que comenté creo que en un estado mientras estaba de viaje, en un estado de Telegram, es que este libro tiene la mejor representación de un ataque de pánico que he visto escrita jamás. Muy buena, muy muy buena. Em, y tiene cosas de eso, o sea, el tipo sabe escribir, claramente, es muy bueno. Al margen del hecho de lo jodido que es toda la maquetación y toda la movida esta que hace, y que la historia es intrincada y jodida por sí, sola, el tipo es hábil escribiendo, así que si os animáis a leerlo, probablemente os guste, pero es muy denso. O sea, eso tenéis que tenerlo en cuenta. Puede ser muy denso. Nada, la casa de hojas. Éxito, lo he terminado leyendo y me ha gustado y lo voy a guardar. Este es uno de estos libros que voy a conservar un montón de tiempo. Y lo siguiente que me voy a leer es Los dioses muertos, que no lo tengo aquí, pero bueno, en la habitación ya. He empezado a leérmelo ya y tiene buena pinta. Estoy viendo las orejas al lobo ya, no sé más o menos de qué va la vaina. Eh, Así que nada, mira, suerte.